Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a la enseñanza de este día, pero buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio. Amén. Estamos viendo que estamos bien en la transmisión, el sonido y todo, y vamos a orar. Amén, Padre, te damos gracias a esta hora, porque una vez más, Señor, nos permites poder abrir tu palabra, aprender de ella. Señor, que podamos tomar el ejemplo de cada una de las porciones, qué cosas son de bendición para nuestras vidas y qué cosas nosotros no debemos de hacer. Señor, quédate con nosotros de principio a fin, que tu misericordia no se aparte. Queremos pedir por las peticiones, queremos pedir por la salud de nuestro hermano Jesús Gómez, Señor, que tú sigas haciendo la obra en su vida. Padre, pon tu mano de salud, pon tu mano de sanidad sobre su vida. También, Señor, en la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, que tú sigas haciendo la obra, Marina de Aguilar, Levi Cepeda, Rocío de García, Leslie Ramírez, Señor, que ese mejoramiento, que esa sanidad, que gocen de paz, de salud, Señor. Gracias, Padre. Las peticiones especiales en nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Jackie de Donado, de la familia Rodas Parada, pero en especial de nuestra hermana Guadalupe de Rodas, Padre, por todas esas peticiones, Señor. También que tú pongas guianza espiritual en la familia Hernández Flores, en Edgar y en Jimmy, Señor, que tú los guardes ahí donde estén. Padre, asimismo, pedimos por nuestro pastor general, que tú le sigas dando vida, salud, de tu revelación, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tenemos una autoridad dentro de este ministerio. Así como también pedimos por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por el pastor Waldo Mendoza, Amílcar Varías, Milagro de Bonilla, Alberto Picarello, Alberto Campos, por el pastor Dom, su esposa, la congregación, Señor, que tú los bendigas a cada uno de ellos. Pedimos por cada uno de los bebés, de los niños, de los jóvenes de Misión Cristiana Judá. No importa dónde estén, Señor, que puedan, Padre, cuidar sus vidas, que tú hagas un vallado, que aquellos que son jóvenes, adolescentes, puedan decidir bien sus acciones, Padre. Gracias, Padre, asimismo por la vida de Víctor Eduardo y de Esther María, Señor, que tú abras las puertas en esas escuelas, Padre. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy, si el Señor nos permite, vamos a estudiar, pero yo espero terminar el día de hoy. Mire, el tema de hoy es Gedeón, un juez apóstata. ¿Cómo es eso? Pero si siempre hemos oído de Gedeón, aquel hombre que era temeroso, probó a Dios, después Dios lo probó a él e hizo una gran victoria. Sí, pero también hay una parte del capítulo 8, en donde vemos que este juez, después de ser un juez con miedo, con temor, con un montón de cosas, se vuelve un juez prepotente. Se le olvidó lo que había hecho o quién era, de donde Dios lo había sacado, y después de derribar el altar que su padre era el encargado, él vuelve a instituir la apostasía dentro de Israel. Entonces, para entrar de lleno al tema, quiero que me acompañe por favor a Jueces 8 y vamos a leer del 4, vamos a leer del 4 al 21. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Recuerde que esto es después en que el Señor, ¿cómo se llama? Entregó en las manos de Gedeón y del ejército a los madianitas y a los amalecitas. Y hubo una turbación en medio de ellos y estos pues se empezaron a matar entre ellos. Entonces,
No mueren todos allí, porque no murieron todos allí. Y entonces estos empiezan a huir. Y fíjese, y vino Gedeón al Jordán y pasó él. Quiere decir que estos iban de regreso hacia el oriente, hacia la zona de Transjordania. Estos estaban regresando a la zona de Transjordania, regresando a la parte donde dice de las tierras del oriente. Y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Le está diciendo al mismo pueblo israelita, para que vamos entendiendo, le está diciendo: cuando yo alcance a los madianitas, me voy a venir a vengar de ustedes. Amén. 8, Jueces 8:8. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot: ya tienes atrapado a los madianitas para que te demos provisiones. Es lo mismo. Amén. Y oiga, en el 9, y él también habló a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Oiga, los 300 estaban persiguiendo a 15,000. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Mire, imagínense, los que estaban allá muertos eran 120,000. Hay aquí algo muy bueno. Gedeón dijo: nos vamos a acabar a todos. Los mismos 300. Habían muerto 120,000 y habían quedado 15,000. Y con esos 15,000 se podían volver a levantar. Y dijo Gedeón: vamos a matarlos. 11. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jobbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyéndose él, Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo ejército. Mire lo que había sucedido. Llenó de espanto a todo ejército. Entonces Gedeón, hijo de Jonás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó. Y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis, diciendo: está ya en tu mano, Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y oiga lo que sucede con este que era un varón de Dios, porque mire cómo puede cambiar nuestro corazón. Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Mire lo que pasó. Eso se lo hizo a los mismos israelitas. Luego dijo a Seba y a Salmuna, quiere decir que estaban todavía vivos, no los había matado: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Quiere decir que Gedeón llegó a decir, el Señor había dado una orden: van a morir todos. Pero ahora él estaba decidiendo por él y no consiguiendo las órdenes de Dios, porque está diciendo: si a mis hermanos... Entonces, ¿qué estaba buscando aquí Gedeón? Estaba buscando una venganza.
Y el Señor en su palabra dice, mía es la venganza. Iban a morir, pero una cosa es que fueran y los eliminara todo, y otra ya que lo hiciera con esa intención en el corazón. Son dos cosas muy diferentes, hay que tener mucho cuidado. 8:20, y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Oiga, le estaba diciendo a su hijo primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Entonces, quiero avanzar en esta parte para poder entender lo último. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver el cambio que llevó a Gedeón para que su corazón cambiara. Ahora, Gedeón había cumplido su comisión de librar a Israel. Sin embargo, antes del reposo, interviene un segundo movimiento de la historia de Gedeón, al reposo de que ya no fueron atacados, porque la tierra descansó creo que 40 años, ¿verdad? En ese reposo estamos hablando. Entonces, en este movimiento, Gedeón se ve mucho más autosuficiente que en los capítulos anteriores, como en el capítulo 6. Y Jehová solo se menciona pocas veces en este capítulo, en el versículo 7, 19 y 23, diferente a cómo se menciona en el 6, en el 7 y parte del 8. Entonces, aquí en el 4 al 21 vemos la persecución a los madianitas. Para iniciar este segundo movimiento, el primero fue el tocar las trompetas y quebrar los cántaros. Hoy, en la narración, cuando Gedeón y los 300 cruzaron el Jordán. Fíjese que aquí vemos a estos hombres cansados y hambrientos. Pero por alguna razón Gedeón seguía persiguiendo a los madianitas. ¿Por qué? Porque dijeron, no es posible que estos hayan estado tantos años y tenemos que destruirlos para que estos no se vuelvan a crecer y no vuelvan a atacar. Estaban quedando 15,000. Imagínense todo lo que... 15,000 hombres o 15,000 del ejército. ¿Cuántos de estos en cuánto tiempo podrían volver a ser una nación? Pero al llegar a la ciudad israelita de Sucot, sobre el río Jaboc en la frontera entre Manasés y Gad, Gedeón solicita comida. Estos 300 junto con Gedeón habían recibido muchas provisiones, pero de seguro las dejaron atrás para poder perseguir a los madianitas. Por cortesía, Gedeón pidió tortas de pan, nada más, pero tal vez pensando en que le iban a dar algo más sustancial. ¿Por qué pidió tortas de pan? Probablemente porque era algo que ya estaba listo, algo que ya estaba hecho y se lo podían ir comiendo en el camino, no tenían que ponerle algo si estaba caliente o frío, etc. Sin embargo, los líderes de Sucot rechazan dicha petición. ¿Por qué razón? Bueno, podríamos creer que tuvieron duda de que estos 300 derrotaran al ejército de los madianitas, que todavía quedaban 15,000. Estos habían visto a este ejército cuando pasó por allí y sabrían que todavía el número era muy grande que la gente de Gedeón. Si alimentaban a Gedeón, probablemente se exponían a las represalias de los madianitas. Cuando le dice, tienes en tu mano, cuando le dicen los dos, tanto los de Sucot como los de Peniel, esto se refiere a tenerlo en la palma, es decir, si ya los habían derrotado. Hay algo muy interesante. Los de Sucot no acudieron a la lucha contra Jabín. ¿Cuándo es Jabín? Cuando le tocó a Débora y Barak enfrentar a Sangar, a Sísara, Sangar es el otro juez, rectifico. Jabín era el rey de las 5 confederaciones, o de la confederación de las 5 naciones cananeas. Sísara era el general y es donde aparece Débora y Barak, fue las enseñanzas atrás. Entonces, estos de Sucot no habían acompañado en aquel momento a Débora y a Barak,
para derrotar a los cananeos. Es algo que ya se conocía, ¿verdad? Ahora, probablemente los de Sucot no tenían suficiente fe en Jehová y en su libertador escogido para unirse a la lucha, pensando, bueno, vamos a ir allá y vamos a morir. Y no va, y al final vamos ¿cómo se llama? A que muera nuestra gente. Pero hay algo muy importante. Aún después de ver, después de oír y de saber lo que había pasado con los 120,000 que murieron, estos de Sucot no fueron quien dijeron, Gedeón, tú has peleado por todos nosotros, toma, aquí está la provisión. Sino que dijeron, no vemos todavía en ti que tengas la capacidad de derrotar. En hebreo, Seba y Salmuna significan sacrificio y sombra negada. Quizá fueron nombres madianitas cuya pronunciación fue distorsionada en el hebreo en forma de escarnio o de burla. Ahora, ¿qué fue lo que hace Gedeón con estos dos? Les niega la protección y los iba a sacrificar. Ya lo vamos a ver. Ahora, volviendo a otra cosa. Como no le dieron provisiones, los de Sucot optan por temer más a las represalias de los madianitas que la tortura de Gedeón. Tal vez dijeron, no, Gedeón, ¿qué nos va a hacer si somos israelitas? Aun cuando Gedeón peleara en el nombre de Jehová. Fíjese que dice en la lectura, lo leímos, que dice que los iba a trillar. El verbo traducido es azotar, literalmente. Y normalmente trillar se usa para el proceso de separar el grano de la cáscara, ¿verdad? Golpeando, pasando sobre la mies con trillos provistos de puntas de piedra o de metal. Tal vez Gedeón pensaba arrastrar espinas sobre los de Sucot, porque las espinas en el desierto eran grandes y fuertes. Ahora, casi lo mismo sucede en Peniel. Peniel estaba a 8 kilómetros de Sucot, salvo que esta vez Gedeón amenazó derribar la torre de ellos. En Sucot dice que iba a azotar o a trillar a la gente, pero en Peniel dice que iba a derribar la torre. ¿Por qué dice la torre? Porque la torre era la fortaleza en la ciudadela interior de la ciudad y su último reducto en caso de ataque. Significa, en otras palabras, que si en caso dado los llegaban a atacar, allí se podían atrincherar o esconder para protegerse. Ahora, los de Peniel no estarían a salvo de Gedeón, ni siquiera en su fortaleza. Entonces, Gedeón, como lo leímos, alcanza a Seba y a Salmuna en Carcor. No sabemos dónde es ese lugar. Entonces, del ejército original, que eran 135,000, ahora solo quedan 15,000. Y ya que estos dos reyes madianitas se les llamaba los hijos del oriente, entendemos, ¿verdad?, que era de la parte de Transjordania. Ahora, 15,000 eran todavía muchos en comparación con los 300, pero ¿cuál era la diferencia? Era el temor y la turbación que había en ellos. Sin embargo, Gedeón lanza un ataque sorpresivo y logra una victoria contundente. La gente de Gedeón capturó a los dos reyes y dejó al ejército madianita temblando. ¿Qué quiere decir esto? Llenos de pánico. Entonces, del ejército israelita, miedoso, tembloroso, habían procedido 300 valientes que hicieron temblar a las huestes de Madián. 300 hicieron temblar a 135,000, de los cuales se mataron con el poder de Dios, ¿verdad? 120,000, y aún estos 15,000 tenían más pánico. Y entonces, así como en el valle de Jezreel, el pánico contribuye a la victoria, pero fíjese que aquí hay una diferencia. Cuando fue la derrota de los 120,000, se le dio la victoria al Señor.
Y cuando alcanzan a estos 15,000 y los derrotan y los matan a todos, se le dio la victoria a Gedeón. ¿Y qué hemos estudiado? De que el Señor dijo que no quería que se le diera la victoria a un hombre, sino que se le diera la victoria al Señor. Amén. Entonces, hay un peligro muy grande, hermanos, cuando nosotros nos olvidamos que las cosas las hace Dios y no nuestra autosuficiencia. Y en este caso, podríamos hablar de la prepotencia de Gedeón, cómo actuó. ¿Por qué? Porque ahora Gedeón regresa para tomar su venganza contra Sucot y contra Peniel. A los de Sucot les echa en cara su renuencia de proveerle alimento. Y sabe, lo tremendo, obtuvo una lista de 77 líderes y ancianos y los torturó con espinas y cardos. Aquí esto de azotar es literalmente es enseñarles o les hizo saber. Imagínense, eran sus hermanos, porque eran israelitas. Eran sus hermanos. Aquí lo vino a castigar. Aquí le vino a enseñar una lección. Aquí le vino a decir que quién tenía el poder. ¿Y la victoria quién la había dado? La había dado el Señor, no la había dado Gedeón. Mire qué tremendo, qué tremendo. Y esto no solo es para los pastores, esto es para todos. Hermanos, si a un día a usted crece profesionalmente, hermano, usted no puede venir y vengarse de aquellos, porque la palabra eso dice, no puede vengarse de aquellos que él tal vez le hicieron, como decimos, la vida imposible. Esa no es nuestra actitud. No debe ser la actitud de un creyente. ¿Cómo es posible que voy a venir yo y que de mí salga una venganza? Ahora la pregunta ¿eran justificados estos castigos? Porque por un lado podríamos argumentar que el castigo fue justificado, ya que Sucot y Peniel debían de haber apoyado a los que peleaban en nombre de Jehová y a favor de su pueblo. Las victorias en el otro lado del Jordán eran evidencia de que Dios estaba con Gedeón. Por otro lado, y aquí es algo muy importante, por otro lado Gedeón probablemente olvidó que él tenía muchas dudas cuando Jehová lo llamó. Y le pidió una serie de señales maravillosas antes de estar dispuesto a ir a pelear. Ahora, en la debilidad de Gedeón, Jehová no lo trató con castigos, sino que tuvo paciencia y misericordia, no lo desechó. ¿Qué hubiera pasado? Tal vez imagínense que el Señor le dice a Gedeón, Gedeón, te estoy llamando para ir a pelear y dice, no, no quiero. Entonces bueno y dice, va, está bien, te voy a desechar, no te voy a utilizar a otro. Sino que tuvo paciencia, tuvo misericordia. Gedeón debería haber imitado más a Dios en su trato con las dos ciudades que fueron débiles de fe. Los de Sucot y de los de Peniel, lo que ellos podían pensar es, hay 15,000 todavía y aquí hay 300. ¿Será que los pueden matar a los 300 y después esto van a traer represalias con nosotros? Ahora, el juez, el varón de Dios, el que vio la proeza, viene y tortura y mata. No contra los opresores de Israel, sino contra Israel mismo, contra sus hermanos. Ahora, fíjese que aunque la ley de Moisés es un pacto entre un rey soberano, que es Jehová, y su vasallo, que es Israel, difiere de los pactos antiguos al no obligar al vasallo
a acudir a la guerra en apoyo del soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley no obligaba en ningún momento a ir a pelear. Porque el mismo Señor de los 32,000, primero se despachó a 22,000 y estaban temerosos. Y después despacha a 9,700. Los otros reyes que no era Israel, sino que los reyes paganos, ¿qué hacían? Obligaban al pueblo a ir a pelear. Pero Gedeón no actuó de esta manera. Fíjese que el castigo de Gedeón es a lo menos cuestionable. Ahora, ya no vemos a un Gedeón manso. Porque pasó de lo bueno a lo turbio para caer en algo repudiable. ¿Por qué? Porque Gedeón es el primer juez que pelea contra Israel, aunque no será el último. Fíjese que su violencia contra Sucot y Peniel también anticipa las matanzas de su hijo en Siquén y Tebes. La pregunta de Gedeón a los reyes nos toma por sorpresa en el 8:18, cuando dice: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Increíble, ¿verdad? Y entonces hasta aquí aparece un elemento que desconocíamos. ¿Por qué? Porque la respuesta de estos dos es también inesperada, ya que el cuadro de Gedeón, como dice en el 6 del 11 al 15, no nos prepara para la revelación que él parecía ser hijo de rey. Quiere decir que probablemente Gedeón vestía muy bien, tenía algún porte, etcétera, la vestimenta. Y esto continúa en el 19, donde dice: y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre, vive Jehová que si les hubiera conservado la vida, yo no os mataría. Entonces, desconocíamos, porque hasta este momento, si estamos leyendo, ¿verdad? Desconocíamos que los madianitas habían ejecutado a los hermanos de Gedeón. Pero lo que más nos puede desconcertar es que aquí estamos descubriendo que lo que ha motivado a Gedeón en aquella persecución implacable de los madianitas es una venganza personal. A tal punto que torturó y mató a los hombres de Sucot y Peniel, no tanto por no haber apoyado al ejército de Jehová, mire qué tremendo, sino por no ayudarle a vengar la muerte de sus hermanos. Quiere decir que al final lo movió más el sentimiento de que, miren, los vamos a destruir, no porque estos nos han hecho pedazos a la nación durante mucho tiempo, sino porque yo tengo algo personal contra ellos. No, increíble, ¿verdad? Mira hasta dónde nos puede llevar, estas intenciones en nuestros corazones, porque es tremendo. ¿Sí? Según sus propias palabras, habría perdonado la vida a estos dos reyes si no hubieran matado a sus hermanos. ¿Se recuerda el caso de Saúl y de Samuel? Saúl, ¿qué es ese sonido? Ah, mira, es que fíjate Samuel, que nos dio pena haber matado al ganado, a no sé qué y todo lo demás y tomamos botín. Pero mira, ahí tengo al rey. ¿Qué? Sí, ahí tengo al rey. Hermanos, ¿y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo se llama? ¿Qué fue lo que hizo? Aquí estamos hablando, ¿verdad? De que eran madianitas y amalecitas.
Oiga lo que dice primer libro de Samuel 15:32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Mire, qué importante es comprender de que no le podemos dejar algo al enemigo. Pero volvamos a esto, y esto es lo importante. La motivación de perseguirlos y de destruirlos no era por lo que le habían hecho a Israel. No era para que no volvieran otra vez a destruir y valerse de Israel. Sino fue porque en su corazón había una venganza. Pero esa venganza no la vemos allá cuando tuvo miedo para ir a pelear. Allí no demuestra ninguna venganza. No, cuando el Señor ya había hecho todo y cuando le había mostrado el Señor su poder, ahora Él saca su capacidad, su fuerza, su inteligencia, su pensamiento y vamos a ir y los vamos a ir a matar. Entonces, habría perdonado la vida de estos dos si no hubieran matado a sus hermanos, no importándole todo el sufrimiento que ellos habían causado a otras familias de Israel. Gedeón, con el aspecto de un hijo de rey, comienza a comportarse con la prepotencia de un rey, anteponiendo los intereses de su familia a los de la nación. Y esto trajo repercusiones. Los muertos fueron hijos no solo del padre de Gedeón, sino también de su madre. Joás aparentemente tenía varias esposas. Los hermanos serían asesinados cuando los madianitas estaban acampados en el valle de Jezreel antes de la batalla, a menos que fuera un año anterior, ¿verdad? Ejecutar a los reyes madianitas sería un honor para Jeter. Jeter es el hijo, como leímos en el 8:20, y un cumplimiento de la responsabilidad familiar de vengar la sangre, como lo vemos allá en Números 35 del 18 al 21, en donde alguien podía vengar la sangre de aquel familiar que había muerto y que perseguía al asesino, ya sea voluntario o involuntario, hasta la ciudad de refugio. Pero vemos aquí a un joven que le daba temor matar. Fíjese que en la timidez de Jeter vemos un reflejo del carácter de Gedeón cuando Jehová lo llamó. Tuvo miedo, ahí los tenía. Mira, solo tienes que sacar tu... Gedeón le dice, mira, Jeter, solo saca tu espada y mátalos. No tienes que hacer nada más. Yo ya los tengo aquí. Se le olvidó que eso mismo el Señor le dijo, yo ya entregué a estos madianitas y amalecitas en tu mano. Sin embargo, ahora Gedeón se había acostumbrado a derramar sangre y responde al reto que le pone Seba y Salmuna de que él mismo los ajusticiara. Gedeón también tomó como botín las lunetas de los camellos, que eran ornamentos o amuletos de oro en forma de crecientes. Los reyes madianitas instaron a Gedeón a matarlos porque le sería menos vergonzoso morir a manos del héroe israelita que a manos de un joven. Ellos sabían que iban a morir. También sería menos angustioso, ya que Gedeón sabría matar rápido, mientras Jeter tal vez tuviera que herir a su víctima varias veces antes que muriera. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad como para matarlo. Amén. Vamos a Jueces 8, del 22 al 28. Y esto es el ofrecimiento del reino. Oiga, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, no dice rey, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de manos de Madián, pero estaba instaurando una monarquía. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ya lo vamos a ver.
Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad Ofra. Oiga esto, mire qué importante. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Y así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Ahora, esta liberación convierte a Gedeón en un líder de gran popularidad en Israel. Los israelitas, que tal vez solamente los del norte o los de Manasés, lo invitaron a establecer una dinastía en la cual la autoridad gobernaría de padre a hijo. Aunque en efecto lo invitan a ser rey, nunca dicen la palabra rey ni reinar. Pero los israelitas ofrecieron el reino a Gedeón porque según ellos los había librado de los madianitas. Esto era precisamente la conclusión que Jehová quiso evitar allá en Jueces 7:2. Y Jehová dijo a Gedeón, Jueces 7:2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Óigame, y eso es lo que estaba aconteciendo. Entonces, los actos de Gedeón que vemos en el capítulo 8 del 4 al 21 contribuyen a que el pueblo vuelva sus ojos de Jehová, el libertador verdadero, y enfoque sus ojos en aquel instrumento humano. Dejaron de ver a Dios y ahora es sobre Gedeón, porque Gedeón se vuelve juez y el juez era la mayor autoridad. Pero no fue solo juez, fue sé nuestro Señor, porque hemos visto cómo con una gran sentimiento has matado a estos, los has perseguido. Estaban viendo la reacción de Gedeón. Mire qué tremendo. ¿Cómo a saber si Gedeón mostró una figura colérica, vengativa? Bueno, fue por venganza, pero ¿cómo habrá sido ese semblante en él? Ahora, en este momento Gedeón no estaba corrompido del todo. Desecha o rehúsa la invitación, aclarando que era Jehová el que debería de gobernar, porque fíjese que en el Antiguo Oriente se considera que el libertador tenía derecho a reinar, pero fue Jehová, no Gedeón, el que había librado a Israel. A la vez, ni tampoco os gobernará mi hijo, resulta siendo una profecía inconsciente e irónica, porque en el capítulo 9 vemos cómo reinó su hijo. A pesar de esta sabia decisión, Gedeón comenzó a vivir como rey. Pide aretes del botín para hacer un efod de oro. Los aretes se usaban en las orejas y en nariz, pero no solamente las mujeres las ostentaban en la nariz. Quiere decir que ponerse aquí un arete en la nariz viene de allá, de las tribus del oriente, de aquellos que les llamaban a los ismaelitas. Por eso no es nuevo esta moda que tiene años, pero en los últimos 2-3 años se ha popularizado más, ¿verdad? Donde vemos a un montón de mujeres más que todo, pero hombres poniéndose ya no solo en las orejas, sino que en la nariz. Los aretes aquí son de los varones, ya que el versículo 24 aclara que los madianitas llevaban aretes porque eran ismaelitas. Pero vamos a ver eso más adelante. Se supone que las mujeres de todos los pueblos los llevaban, pero estos, por ser ismaelitas, lo llevaban puesto. Ahora, para entender un poco más esto, recuerda que Ismael fue hijo de Abraham y de Agar.
mientras, mientras que los madianitas eran descendientes de Abraham y de Cetura. Sin embargo, los madianitas se llaman ismaelitas en Génesis 37, 28. Entonces, aparentemente, el nombre ismaelita llegó a usarse no solamente para los descendientes de Ismael, sino también de otros pueblos nómadas, incluyendo a los madianitas. Es como ahora en el caso de los árabes. Usted dentro de los árabes incluye a muchas naciones. Entonces, eso se utilizaba antes. Se les llamaban ismaelitas porque eran pueblos nómadas del lado oriental. Entonces, a la luz de la cantidad de botín, pedir un arete a cada quien era poca cosa para un líder tan aclamado como Gedeón. Y de buena gana los israelitas contribuyeron, quiere decir que le quitaron todos estos aretes, todas estas joyas a aquellos madianitas y amalecitas. Entonces, algunos opinan que los israelitas entregaron a Gedeón todo el botín que se menciona en el versículo 26. Sin embargo, el 27 aclara que lo entregado se utilizó para hacer un efod. Hemos estudiado qué era el efod. Hace unas enseñanzas atrás, en el tabernáculo hemos enseñado qué era el efod. Ahora, para esto no necesitaría tanto botín. Y es difícil concebir cómo los collares de los camellos, por ejemplo, se usarían para hacer un efod. El botín del versículo 26 es más bien lo que los israelitas guardaron para sí. De una condición de profunda pobreza, como habían estado, pasaron a disfrutar de las riquezas de sus despojadores, lo que le habían quitado. Recuerde que en Éxodo 28, del 5 al 14, el efod es una vestimenta para el sumo sacerdote, hecha de tela fina con algunos adornos de oro. Ahora, esta vestimenta no iba a ocupar 1700 ciclos de plata, ni sería muy práctico que el sumo sacerdote llevara una carga tan pesada, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de efod hizo Gedeón? Bueno, hay algunas interpretaciones. Primero, fue una vestimenta semejante a la del sumo sacerdote, pero con más adornos de oro. Dos, fue una copia de la vestimenta sacerdotal, pero hecha de oro por la cantidad de oro. Tercero, fue una vestimenta de oro que representaba la presencia divina. Y cuarto, fue una imagen. Se volvió un ídolo. Pero fíjese que podríamos unir la interpretación 3 con la 4. La 3 es, fue una vestimenta de oro que representaba la presencia divina, y el cuarto es una imagen. Porque dice que se hizo un efod. Quiere decir que eso, para que lo ocupara un sacerdote, se volvió algo de adorar. Porque en Éxodo 28 y también en primer libro de Samuel 2:18, el efod es una vestimenta y la palabra semejante en acádico es epadatu, significa vestimenta. El efod de Gedeón también debía ser alguna clase de vestimenta. El efod de oro se tomaría como una representación de la gloria de Dios o como si fuera la vestimenta de Dios. Probablemente se usaba para hacer consultas a Dios. Ahora, de todas maneras, el efod claramente tenía un significado religioso, porque tal vez Gedeón lo haría para promover el culto a Jehová. Sin embargo, por lo que leemos, es probable que tuviera otra motivación. Los reyes como los gobernantes en todo tiempo se aliaban con el sistema religioso en parte para afianzar su poder. Mire qué tremendo. Estos construían santuarios que legitimaban su gobierno, como lo dice Amós 7:13.
Entonces, es de sospechar que algo de esto haya influido en la colocación del efod en Ofra, ciudad de Gedeón, en vez del tabernáculo. El tabernáculo estaba en Silo. ¿Se recuerda? Entre las tribus. ¿Sí? Gedeón también esperaba asegurar por medio del efod la bendición de Jehová. Como suele suceder, el objeto que supuestamente estimularía la adoración a Jehová lo reemplazó. Porque lo leemos en el 8:27 de Jueces. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en la ciudad de Ofra. ¿Y qué pasó? Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero, no fue de bendición, fue tropezadero para Gedeón y para su casa. Hermanos, Dios mío, qué tremendo. Miren, hermanos, qué complicado es que nosotros podamos cambiar de un momento a otro. La historia que comenzó en Ofra, donde los ciudadanos adoraban ídolos, termina en el mismo lugar. Pero ahora todo Israel allí rinde culto al efod. ¿Dónde era Ofra? La ciudad de Gedeón. ¿Y qué hizo Gedeón? Destruyó el altar de Baal, donde su padre le encargado. Donde todo comenzó destruyendo un ídolo, termina poniendo otro ídolo. Esta es la primera vez, esta es la primera historia en que Israel es comparado con una prostituta. Y esta prostitución conduciría a otra aún más profunda en la siguiente generación, que lo vamos a hacer más adelante. En el 28 vemos que concluyó la narración de la liberación, ¿verdad? Después de la derrota propinada por Gedeón, los madianitas no se atrevieron a molestar más a los israelitas. Y por cuarta y última vez, Jueces dice que la tierra reposó, porque lo dice en el 3:11, en el 3:30, en el 5:31 y aquí en el 8:28. Ahora, vamos otra vez, vamos a Jueces 8 y vamos a leer del 39, del 29 al 35. Luego Jeroboam, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Está hablando de la muerte de Gedeón. Jeroboam era Gedeón, ¿verdad? Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Otro que tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Jonás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos en la casa de Jehová, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Amén. Entonces, las historias de los jueces anteriores han terminado con el reporte de la subyugación del enemigo y los años de reposo. Aquí hay un párrafo más, la cual sirve como cierre de la narración sobre Gedeón y es una transición a la historia de Abimelech. Vemos que Gedeón volvió a su casa, como lo dice el 8:29, de donde a pesar de su protesta en el versículo 23, gobernó sobre por lo menos una parte de Israel. Vivió al estilo de un rey, con muchas esposas, quienes le dieron 70 hijos y con por lo menos una concubina. Amén. Entonces, aquí vemos una nota de referencia sobre Abimelech, que es una anticipación al capítulo 9. Porque dice que fueron descendientes directos. Aclara que los 70 fueron hijos literales de Gedeón, no nietos u otros descendientes.
la familia grande con que Gedeón había sido bendecida sería destruida por el fruto del matrimonio con la concubina, así como Israel perdía muchas bendiciones divinas por los matrimonios con los cananeos. Las concubinas no eran amantes, sino esposas de un rango inferior. En muchos casos sus hijos quedaban excluidos de la herencia del padre. La concubina de Gedeón no vivía con él en Ofra, sino con la familia de su padre en Siquén, una ciudad al sur de Manasés, a 42 kilómetros. Abimelech significa mi padre es rey. Podría referirse a Jehová como padre y rey de los israelitas, pero también puede implicar que Gedeón realmente deseaba ser rey. Qué tremendo, ¿verdad? La mención de Ofra en 6:11 y 8:32 enmarca toda la historia de Gedeón. Esta historia ilustra el peligro de adquirir poder. De un hombre tímido y humilde, Gedeón se convierte en un líder popular y exitoso. Utilizó el poder para torturar y matar a los que no le apoyaron. Tomó venganzas personales. Estableció un santuario ilegítimo. Adoptó un estilo de vida suntuoso. Sin embargo, los efectos de su pecado no se manifiestan plenamente hasta después de su muerte. Mire, qué tremendo. El peligro de adquirir poder. Si no es Dios el que reina, si no es Dios el que gobierna, es peligroso. Por eso es necesario rendir nuestras almas. Por eso es necesario rendir nuestras vidas. Porque muchas veces, cuando nosotros vamos superando y vamos creciendo espiritualmente, y vamos avanzando y vamos prosperando en lo espiritual como en lo económico, podemos cometer el error de creer que nosotros hemos hecho todo eso y olvidarnos de Dios. Y sacar a flote lo que hay en nuestros corazones. ¿Fue doloroso que los madianitas hayan matado a sus hermanos? Sí, fue doloroso. Pero es que Gedeón no solo se vengó de los madianitas y los amalecitas, sino que también mató y torturó a los de Sucot y a los de Peniel, su mismo pueblo. Se le olvidó que él fue un miedoso. Se le olvidó que lo que él había obtenido era porque el Señor lo había guardado y el Señor lo había bendecido. Entonces, tengamos cuidado. Aquí podemos ver una prepotencia de Gedeón, porque con sus acciones llevó al pueblo a la idolatría, es decir, a la apostasía una vez más. Padre, te damos gracias esta hora porque nos has permitido una vez más poder compartir de tu palabra. Ayúdanos a no cometer errores. Ayúdanos a que no nos olvidemos de dónde venimos ni quiénes somos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que pasen una feliz noche, hermano, y que el Señor les bendiga.